¿Qué tal amigos? Saludos después de haber hecho el video anterior donde comenté que iba a hacer un video aprovechando que el aire está demasiado fuerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado a todos los que crían comentar o decir que se enfermó porque le dio corriente de aire o que no pongas a tus canarios donde les dé corrientes de aire porque se pueden enfermar? Bien, ¿será cierto esto? ¿Será verdad que las aves, teniendo plumas, no soportan el aire? Vamos a dar mi punto de vista de acuerdo a cómo yo crío y cómo tengo mis aves. Bien, primero que nada amigos, los invito a que se suscriban, denle clic en suscribir, activen la campanita y no se les olvide seguirme en mi página de Facebook, La Cría de Canarios MX, y mi grupo en Facebook, La Cría del Canario MX y Aves en general. Seguimos con el video amigos. Ahora sí, miren, pueden ver la bolsa, no sé, supongo que sí se va a escuchar en el audio el aire y así lo voy a dejar. No voy a mejorar el audio para que ustedes se den cuenta que aquí el aire les pega de lleno, de frente. No hay más. ¿Será verdad esto que dicen que los canarios se enferman por las corrientes de aire? Bien, cabe mencionar amigos que no es lo mismo alguien que cría en el exterior a alguien que cría en el interior. ¿Por qué? Si bien en el interior tienes ventajas, también tienes desventajas. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el clima. El clima en el interior es muy caliente, dependiendo de cómo los tengas, porque yo he entrado a aviarios y el clima está algo frío, ¿vale? Entonces, la mayoría de los climas en esta época son calientes en los aviarios que crían ahora sí que en el interior. Y cuando tú cedes un canario, que se lo llevan, por ejemplo, yo te compré un canario que tenías dentro de un cuarto y llego y lo pongo aquí en mis jaulas y yo crío en el exterior, claro que se me puede llegar a enfermar, pero eso no depende del clima, depende del canario, de cómo venga en cuestión de salud, alimentado, ¿vale? Porque bien pueden resistir el frío. Estos dos machitos los acabo de traer, no tienen mucho aquí y pues aquí los tengo sin problema. Y vean el aire que está haciendo, está muy intenso el aire, ¿vale? Y les pega de lleno. Entonces aquí yo sí tendría riesgo de que se me enfermara este y el otro que está acá, pero ese que está acá es nacido aquí, yo lo crié en el exterior. Entonces, ventajas de criar en el exterior es que vas a tener a tus aves aclimatadas y ahora sí que van a estar bien, ¿cómo decirlo? Bien acostumbradas a los cambios de temperatura, porque si bien hace demasiado aire, vean el sol, está muy fuerte, entonces esto les ayuda también a refrescar un poquito, pero no quiere decir que porque están directamente en el aire se me van a enfermar. Hay que recordar amigos que ahora sí que los canarios son aves, ¿no? Todas las aves tienen plumas que los van a proteger. En la naturaleza nosotros vemos a las aves que están incluso debajo de la lluvia y ya casi oscurece y se están mojando, y esto no causa que mueran, ¿no? Entonces incluso hay unos videos por ahí en el internet, en YouTube, donde está nevando y los canarios literal andan volando de un lado para otro y cae nieve, o sea, está completamente lleno de nieve y los canarios regulan muy bien la temperatura y pueden sobrevivir en climas de ese tipo. Pero si es necesario ir acostumbrando a nuestras aves. Muchos amigos que vienen así a comprar a veces un ave o a visitar mi aviario
luego me dicen, no, pues aquí están bien aclimatados, porque en las mañanas les da el sol y en las tardes como ahorita el aire les pega de lleno. Y vean mis aves, creo que no hay ninguna que se vea enfermita, todas están completamente sanas, ¿vale? Entonces ahí es cuando yo a veces me pongo a analizar la situación de todos los que dicen que las corrientes de aire, que cubre lo de las corrientes de aire. Si bien eso es cierto, puede ser cierto, pero ese es en el caso de que cuando tu ave ya está tocada, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ya está embolada. Cuando ya está embolada tu canario, ahora sí tu canaria, si tú lo pones en el aire, pues empeoras todo, ¿no? Es como nosotros, tenemos gripa, no nos vamos a ir a poner abajo de la lluvia o no vamos a ir al sol, ¿no? Literal, porque sabemos que nos va a hacer más daño. Es lo mismo con los canarios. Entonces, no es del todo cierto eso de que el aire va a afectar a tus aves. Tú acostumbra a tus aves, no las hagas ahora sí que muy delicadas a los cambios de clima, porque luego vas a tener problemas. Miren qué bonito es esto de criar canarios. Esto es lo padre de cuando haces las cosas bien. Ver los pichoncitos. Hay muchas amigas que me comentan y me dicen que ya por fin lograron criar, que ya tienen pichoncitos, que están muy contentas y cómo no, miren, así de bonitos se ven. Aunque muchos dicen que de chiquitos están feos, pero ya de grandes se ponen bonitos y es ahí cuando da gusto, da satisfacción el poder ver los pollitos, cómo van creciendo, cómo se van pigmentando y saber que hicimos un buen trabajo y que valió la pena, ¿vale? Así que amigos, cuiden a sus aves. Si creen que se van a enfermar por el aire o creen que eso les va a afectar, no los cuiden demasiado también, amigos, porque realmente las plumas protegen al ave. Si tu ave está enferma, sí, no te recomiendo que lo hagas. Quítalo de las corrientes de aire por algunos días, tampoco lo vayas a dejar toda la vida encerrado en un cuarto. Entonces, entre mejor dejes a tus aves expuestas al clima, mejor los vas a tener y más sanos, porque se van a acostumbrar y al momento de que tengas un cambio de clima por donde vives, ya no les va a afectar, ya están ellos acostumbrados y literal vas a tener aves más sanas y más bonitas, ¿vale? Ese era el video que quería hacer, amigos, aprovechando que está el aire muy fuerte y pues vamos a ver qué pasa porque este clima está muy loco. Yo afortunadamente ya casi terminé la temporada. Ya en temporadas de agua no me va a tocar nada de trabajo. Entonces, pues esperemos que a todos los amigos les haya ido bien. Y a los que no, pues no se preocupen, amigos, que tenemos la siguiente temporada. Esto sigue. Hay que preparar muy bien a los pajaritos y la siguiente temporada lo volvemos a intentar. Así es esto, no se desanimen. Hay veces que llegan a pasar muchas cosas y uno no controla la temporada. Uno que más quisiera que pues criaran de maravilla, ¿no? Pero a veces no se puede, otras veces nos va bien, otras veces nos va mal. Y pues así es esto, no siempre en la vida van a pasar cosas buenas, también pasan cosas malas, pero el, ahora sí que el no rendirse es la clave, ¿no? Tenemos que seguir en esto. Si te gustan los canarios, así se empieza, así se sigue y así se termina, ¿vale? Así que amigos, échenle ganas, seguimos subiendo videos. Por ahí tengo varios espinus, no los he presentado porque los estoy curando, les estoy dando tratamiento. Venían muy maltratados, entonces ahí vamos a ver cómo van reaccionando.
ya van mejorando un poquito. De este lado también tengo Spinus, miren. Y tengo un Spinus notata también. Es hembra. Por ahí yo lo compré por macho, pero al parecer, pues no. Pues no es macho. Pero vamos a ver qué hacemos. Espero la siguiente temporada sacar algunos. Estoy preparando, por ahí tengo unos machos separados, por acá andan otros, entonces ya me voy familiarizando un poquito con estas aves del Spinus, porque para ser sinceros yo nunca he criado Spinus, entonces es mi primera vez. Por ahí anda un gorrioncito también que estaba bien maltratado, pero ya se recuperó. Entonces un regalo de Jorge Durán, mi amigo. Entonces vamos a intentar criar la siguiente, hibridar, a ver si se puede. Si no se puede, pues ni modo, lo seguimos intentando, no pasa nada, que algún día se va a poder, ¿no? Hay mucha gente que trata de hibridar y no puede hasta después de algunos años. Entonces, amigos, para los que creen que el canario no se cruza con el gorrión, sí se puede, pero lleva mucho trabajo, no es solo de poner y ya. Entonces vamos a experimentar la siguiente temporada y nos vamos a estar preparando para ver qué pasa, ¿vale? Amigos, les dejo el video, ya no lo alargo más y seguimos subiendo contenido. Recuerden suscribirse a mi canal, seguimos subiendo videos y por ahí déjenme un mensajito en los videos, un like y un saludito ahí en Facebook, que no pasa nada, amigos, yo les respondo cuando puedo, pero les respondo, ¿vale? No que en otros canales a veces los he visto por ahí que las mismas preguntas que me dejan, las dejan en otros canales y no les responden, amigos. Y entonces ahí es cuando, pues la verdad, ahí es cuando yo pienso en si de verdad vale la pena estar ayudando o no, pero pues para eso hicimos el canal y es por eso que le seguimos, amigos. Así que no nos ponemos triste y a seguirle, ¿vale? Saludos, que estén bien, bye.